Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas cada uno de las personas que fueron convocados hoy a este nuevo encuentro, a este nuevo espacio reflexivo. Para las personas que están ingresando, vamos a pedirles por favor que silencien sus micrófonos para evitar que interfieran algunos sonidos que están en sus casas durante el desarrollo de esta reunión. Jardines de Paz, su maravilloso equipo de colaboradores, entre ellos Rafael y Adriana, y quien les habla, Margarita Hoyos, psicóloga especializada en proceso de duelos. Les damos la bienvenida a este nuevo encuentro reflexivo, a este nuevo espacio en donde nos convoca el dolor, la tristeza, las despedidas y, ¿por qué no, también el agradecido recuerdo, ¿no? La gratitud inmensa por los seres queridos que hoy no están con nosotros físicamente. Vamos a reflexionar acerca del duelo, especialmente en esta época de pandemia, en esta época de situaciones difíciles, adversas, que han hecho que nos vayamos preparando y nos vayamos acomodando a un nuevo sistema de existencia, a nuevos esquemas de comportamiento, de relación, de vivir los duelos, de asumir la muerte de una manera diferente según las circunstancias en que hayamos vivido, llamémoslo así, la muerte de nuestros seres queridos en estas épocas difíciles, complicadas, en donde estamos experimentando una serie de circunstancias nunca antes vividas y que nos convocan a un proceso mayor de adaptación, de comprensión de los eventos, de los hechos y de la manera como vamos viviendo el día a día a partir de una situación adversa que no tiene parámetros específicos, no tiene reglas específicas y que en el día a día pues se va presentando en sus múltiples ramificaciones. Estamos hablando de la pandemia, estamos hablando del COVID, pero también vamos a hablar hoy de las personas que fallecen, no necesariamente por el COVID, sino por otras circunstancias, y sin embargo, les corresponde también vivir las mismas circunstancias de alguien que ha muerto por COVID, porque obviamente las medidas sanitarias obligan a unos distanciamientos obligatorios para proteger no solamente a quien está ingresado en una sala de emergencias o en un hospital o en una unidad de cuidados intensivos, sino a los familiares y cercanos que tienen la limitante de poder ingresar para acompañar a sus seres queridos durante el periodo de hospitalización. Entonces vamos a mirar cómo esas circunstancias que diferencian de alguna manera están incidiendo en nuestro proceso de duelo. Porque si bien es cierto, el proceso de duelo sigue teniendo las mismas contingencias, sigue teniendo las mismas reacciones naturales, este tipo de duelo conlleva unas variables que indudablemente van a afectar, ya sea para incrementar o para situarnos frente a una forma diferente de asumir el dolor y la pérdida de nuestros seres queridos. Bueno, en este momento seguimos ingresando. Vamos a hacer esta parte introductoria mientras la gente ingresa. Hoy vamos a estar hasta las 11 y dejaremos un espacio para compartir, para hacer preguntas, aportes, solucionar inquietudes. Sin embargo, quiero recordarles que obviamente pues en este momento la situación amerita un paneo generalizado
de muchas de las cosas que vamos a asumir y afrontar durante un proceso de duelo y que obviamente pues no podrán estar todas cubiertas. Sé que hay muchas inquietudes que a veces no podemos resolver en este espacio que hemos programado para ustedes. Sin embargo, quiero que sepan que mensualmente tenemos de 1 a 2 conferencias durante el mes donde hablaremos de estos temas y profundizaremos en algunos aspectos del duelo más que en otros. Y que ustedes pueden acudir a sus asesores comerciales, a las personas de Jardines de Paz, quienes les darán las fechas y los títulos de las conferencias para que ustedes tengan la opción de asistir nuevamente, o si algún familiar o persona cercana a ustedes no pudo acudir hoy por diferentes circunstancias, pues pueden convocarlo a que asista a las siguientes charlas. También para informarles que estos conversatorios, estas charlas reflexivas, quedan grabadas por Jardines de Paz. Entonces, si alguien de pronto llegó tarde o se tuvo que retirar antes de que se terminara el encuentro, pueda solicitar la conferencia completa y para que la pueda ver también en casa con las personas que en este momento no pudieron acudir. Como siempre, Jardines de Paz toda la vida, desde que iniciamos este trayecto. Jardines de Paz fue la pionera en poner a disposición de sus afiliados y de sus clientes este tipo de encuentros y de charlas que pues al comienzo eran presenciales y los hemos realizado sin falta alguna durante muchísimos años. Y sin embargo, a raíz de esta situación en donde los espacios, donde las congregaciones están limitadas, pues decidimos continuar apoyándolos y estando presentes para ustedes y por ustedes en estos encuentros que busca paliar de alguna manera y busca aminorar de cierta manera todas las reacciones, sensaciones, sentimientos que son viables y naturales durante un proceso de duelo por la muerte de un ser cercano y un ser querido. Porque no siempre el que muere es un ser querido, pero es un ser que tiene un vínculo fuerte y que también nos convoca a un proceso de duelo. Bueno, siguen entrando personas a la sala y mientras esto ocurre vamos a colocar un pequeño poemita escocés, me gusta mucho y es como esta introducción a conectarnos, ¿no? Para, digamos así, dejarnos tocar el alma, que es lo que importa en este momento. Entonces vamos a colocarlo. Puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver, o puedes estar lleno del amor que compartes. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda. O puedes hacer lo que te gustaría, sonreír, abrir los ojos, amar y seguir viviendo. Tú eliges. El duelo es un camino, es un proceso. Y tú estás al timón. Y tú guías ese carruaje hacia una mejor opción, hacia una mejor oportunidad para vivir ese duelo de una manera sana y de una manera adaptativa. Vamos entonces a presentar acá nuestra presentación de PowerPoint. Listo. Bueno, antes de iniciar nuestra, digamos así, nuestras reflexiones, porque pues más que una conferencia y sentar cátedra aquí sobre lo que se puede o no se puede hacer, lo que se debe o no se debe, de verdad que quiero que este sea un espacio bonito de reflexión, en donde
ustedes al salir de este encuentro se sientan de alguna manera alivianados respecto a comprender lo que es un proceso de duelo, a que perciban que lo que están sintiendo es natural y que también hay un trabajo interior que les corresponde a cada uno de ustedes para poder que ese duelo no se vuelva patológico o se cronifique, sino por el contrario, que el duelo sea un camino y un proceso para crecer, para conocernos más a nosotros mismos, para poder identificar de qué manera son nuestros vínculos y de qué manera vamos a asumir cuando esas personas significativas ya no estén en el plano físico. Algún día nos corresponderá a nosotros partir y también quedarán personas a las que les haremos falta. Habrá personas que también nos llorarán y sentirán nuestra ausencia. Pero mientras estemos en la vida y mientras nos corresponda estar aquí, la mejor opción y el mejor regalo que podemos darle a quienes ya murieron es seguir la vida. Y seguir la vida con intensidad, con pasión, con alegría, con intensidad y con amor. Y con amor por los que se fueron y con amor por los que se quedan y con amor por nosotros mismos. Porque mientras estemos aquí nos merecemos una vida con calidad. Quiero que 2 o 3 personas en este momento, si ustedes miran en la parte de abajo de sus pantallitas, hay una manito que es así. Entonces, quien quiera hablar va a levantar la manito, le vamos a dar la palabra y la persona desconecta el bloqueo que tiene del micrófono para que pueda hablar. Entonces, en este momento, 2 o 3 personas que quieran compartirnos para qué están aquí y qué sintieron. Ojalá vamos a ser breve para que haya más personas que puedan participar. ¿Qué sintieron cuando escucharon este pequeño poema escocés sobre las opciones que tenemos cuando muere un ser querido? ¿Hay alguien que esté levantando la mano? Yo aquí no los veo a todos porque mi pantalla está limitada. Sí, sí. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Por favor, le pedimos cerrarlo si no va a participar. Si va a hablar, entonces sí lo desbloqueamos. ¿Hay alguien que tenga la mano levantada para compartir en este momento cómo se siente y qué le gustaría encontrar en este espacio? Bueno, A mí no me sale la manito para hablar. Ay, pero habla, no importa, ¿quién eres? ¿Cómo está? Mi nombre es Lilian Jiménez. Lilian, bueno, Lilian, te escuchamos. Cuéntame. Bueno, pues yo, a mí se me fallecieron 2 hermanos por COVID. Uno tiene 4 meses, el otro tiene 2. Y a ese, el poemita que te colocó es muy bonito y sí, tiene muchas cosas ciertas. Aunque como las cosas todavía están como tan pronto, o sea, tan repentina todavía, o sea, se siente la tristeza, se siente todavía ese vacío que han dejado esos seres queridos, que uno nunca espera que se vayan, así como de la nada. Y es muy duro. Es muy duro, aunque trato de sacar fuerza de donde no las tengo, pero este dolor sigue ahí intacto como si fuera el primer día. Y busco la manera de salir, porque yo sé que tengo que dejar ir este dolor. Pero ha sido difícil, de verdad que sí, ha sido muy difícil. Lilian, es difícil y sin embargo, eso que tú me estás diciendo de que aún estoy triste y aún lloro, pues es que imagínate, 2 hermanos, uno 2 meses y el otro 4 meses, pues son 2 duelos recientes. Además son 2 duelos que tú no los puedes coger y empaquetar dentro de una misma bolsita,
porque cada vínculo que tú tenías con cada hermano es diferente y cada duelo es diferente. Entonces, la idea del poema es para que uno sepa que más adelante, una vez que pasen todas esas fases del duelo, que son las que vamos a hablar ahorita, nos demos la oportunidad de que no hay necesidad de quedarnos estancados en el dolor y el sufrimiento, sino que podemos ir avanzando en otros estados emocionales de gratitud, de honrar, de recordar, pero en este momento tú estás iniciando el duelo y además son dos duelos muy cercanos. Entonces, de antemano le digo a todos, el hecho de que yo ponga ese poemita no quiere decir que ustedes ya tengan que estar así. No, esto es un proceso largo. Es más, yo les digo que antes de un año no esperen maravillas, porque este es un camino de subidas y de bajadas. Habrá días en que uno se levante un poco más tranquilo, habrá días en que esto sea muy fuerte y que uno llore y llore y no pueda parar y sienta rabia y sienta culpa y sienta cantidades de cosas que vamos a ver ahorita. Entonces, vamos a verlo, pero tranquila, que vas por buen camino. El duelo es un proceso natural que nos invita a sentir todas las emociones. Dime. Sí, así es. Y aparte de eso, o sea, hace ya este año cumple 2 años también el papá del hijo mío, que también falleció. Entonces, fíjate, tienes una acumulación de duelos y no, uno no puede coger, como te digo, meterlos todos en una bolsita y hacer de cuenta que todo es lo mismo. No, cada duelo se hace diferente y se le dedica un tiempo y un espacio emocional a cada persona que murió. Entonces vamos a ir dándole cabida a esas emociones, ¿ok? Gracias, Lilian. Bueno, Ana gracias. María levantó la mano, entonces vamos a darle la palabra a Ana María. Buenos días. Buenos días. Para mí ha sido un proceso también muy duro. Mi padre falleció. Es el ser más importante que era para mí en muchos momentos. Ana María, no te estamos escuchando bien. Parece que tu señal tiene algún tipo de interferencia. Entonces te agradezco que vuelvas. Nosotros somos 3 hermanos. ¿Sí? Buenos días, mi nombre es Ana María. ¿Sí? Sí, ya ahora sí. Bueno, yo perdí a mi padre estamos apenas recientes, hace 15 días más o menos. Muy Fue una reciente. muerte inesperada, muy reciente, fue algo inesperado, como se lo escribía él. Cada día lo extraño muchísimo. Yo estaba con ellos, estuve en la pandemia todo el año con ellos compartiendo muchas cosas, muchísimas cosas. Hacíamos actividades, jugábamos el parqués, hacíamos muchas cosas, entonces para mí ha sido duro. Eh, Él fue una persona muy maravillosa, es una persona que se fue y me enseñó a que en cierta forma él nunca criticaba a nadie ni decía nada, entonces yo pienso que poner honor a él, yo ahora no voy a volver a decir muchas cosas dentro de mi familia, porque uno ve que a veces uno comete el error de decir cosas y la gente se molesta. Para mí ha sido duro porque aparte de eso, del duelo de mi padre, estoy viviendo el duelo de mi perro de 8 años y 8 meses, un animal que también fue parte de nosotros y es duro saber que él se llevó muchas, él estaba protegiendo, nosotros hablábamos con un médico y él me decía, él protegió a alguien de su familia de muchas enfermedades porque el perro tenía muchas cosas. Entonces, para mí ha sido muy duro. Eh, yo pues siento la presencia de mi padre cada instante donde voy. Eso sí lo siento eh, dentro del apartamento donde estoy sola, donde viví con ellos y con mi papá y mi mamá. Ok, vámonos y lo mismo pues trato de llevar mi vida como normal. Lo que pasa es que yo soy enfermera y yo sí vivo en un mundo en cancerología donde nosotros tenemos la muerte todos los días. Entonces, pues la vivo en los pacientes, en la gente y a veces uno pues le da el apoyo, muchas cosas, ¿no? Pero cuando uno tiene el dolor que le toca a uno de perder una parte de la carne de uno, de ese ser que hizo todo por uno,
que nos ayudó en todo, en todo, en todo, que para uno no pensaba que se iba a ir tan prontamente, ¿sí? O sea, que fuera algo como tan rápido, pero que la voluntad de Dios fue tan buena, perfecta y agradable que yo todos los días le doy gracias, digo, gracias Señor, porque yo sé que está contigo. Entonces, pues eso me deja esa satisfacción, me siento tranquila. Y lo otro es que, pues, cuando uno ha dado muchas cosas buenas dentro de ellos y les ha dado todo, o sea, o sea, vamos, compremos esto, vamos, quiere esto, vamos, o sea, siempre fue la satisfacción, o sea, así como el padre, cuando uno era un hijo, le dio el gusto a uno, uno también les dio el gusto a ellos. Entonces, Sí. nunca fuimos en ese sentido los dos bien y compartimos muchas cosas en las noches. A veces nos despertábamos al tiempo y a la madrugada hablábamos y nos reíamos y muchas veces me levanto en el apartamento y se me olvida que él ya no está y me levanto y saco la insulina a las 8:30 y yo, pero ¿qué me pasa si es que él ya no está? Entonces yo, Sí. uy, Dios mío, entonces como cosas, sí, pero son cosas que yo vivo sola, son cosas que siento, es más, le escribí una carta de despedida donde yo le decía que yo, si él me veía que yo no podía seguir en este mundo, mejor partiera conmigo, me llevara, porque yo sí le dije un día a él que yo no quería estar en un sitio donde yo sufriera ni nada, sino pues pero la voluntad de Dios toca esperarla, ¿no? Uno no puede pedirle a Dios que le dé la muerte, sino Él sabe en qué momento nos toca. Lo que pasa es que lo de mi padre sí fue muy Claro. inesperado. Y lo que pasa es que él veía que nosotros lo tuvimos que enterrar, era el día de sus cumpleaños. Entonces, son cosas marcadas. Claro. Se fue el Sí. día 14 de agosto y ese día, hacía 5 años, se había ido un hermano, o sea, ese día murió también un hermano. Entonces queda como esa, Como esa fecha insignia ahí marcada en esa la queda familia. Sin embargo, en la Ana, familia. sin embargo, quiero retomar tantas cosas lindas que has dicho con respecto a que la pandemia de alguna manera favoreció que tú compartieras sus últimos tiempos, ¿cierto? Habrá Sí, casos en que seguramente van a intervenir ahorita en donde fue al revés, donde estuvieron hospitalizados, no hubo lugar a encuentros, no hubo lugar a despedidas. Entonces vamos a retomar ambas partes, ¿no? Tanto de la persona que sin embargo, porque tú hablaste del sufrimiento y yo te convoco a decir que el dolor y la tristeza, como lo diría el Dalai Lama, durante el ujú, proceso del duelo, el dolor y la tristeza son naturales. El sufrimiento es opcional, porque sufrir significa quedarnos empantanados, girando como si fuera un hámster en esa ruedita, ahí sufriendo, sufriendo, sufriendo. Es muy diferente al dolor, la tristeza, la añoranza, el extrañarlos, el recordarlos, el tenerlos y sentirlos presente, aunque físicamente no estén. Esa es la parte natural del duelo. El sufrimiento que lleva a la persona a creer que ya no tiene para qué vivir, que ya no quiere vivir, que la existencia perdió sentido. Ese sufrimiento es el que hay que trabajar para que no nos quedemos en un duelo innecesario y en un duelo cronificado que no le va a servir ni a quien murió ni a los que quedamos acá. Entonces, en eso va a radicar la diferencia, ¿sí? Lo que tú sientes, las emociones y todo lo que en este momento nos has compartido y que agradecemos, tiene que ver con un duelo natural. Y sí, durante mucho tiempo lo vas a extrañar, durante mucho tiempo te va a hacer bastante falta, pero ya verás cómo a medida que tú le des lugar y cabida a todas esas emociones y sentimientos, vas a ir adaptándote a comprender que el amor no desaparece, que la relación no desaparece, que tu padre sigue presente en ti, incluso más fuerte, y que de alguna manera pasó de vivir afuera a vivir dentro de ti, porque siempre él va a estar contigo. Entonces es la adaptación a no tenerlo presente físicamente, que obviamente es doloroso, pero es comprender también que esa persona no desaparece, ni que el duelo signifique que nos vamos a olvidar de la persona que murió. Bueno, gracias. Vamos a escuchar a alguien más que quiera muy compartirnos bonito. su sentir, que quiera compartirnos cómo escuchó ese poema, qué le dijo ese poema que pusimos al comienzo.
¿Alguien más ha levantado la mano? No, señora. ¿Sí? ¿Hay alguien? Bueno, parece que no, entonces vamos a continuar y más bien más adelante, si quieren intervenir, pues entonces daremos el espacio para que hagan preguntas. Entonces, nuestro tema de hoy, que nos convoca el duelo durante la pandemia, es decir, cómo asumir ante circunstancias adversas. Si bien es cierto que vamos a hablar del duelo con las personas que han fallecido por COVID, también están incluidas las personas que han fallecido por otras causas durante el COVID, ¿sí? Porque son dos características que tiene esta pandemia, ¿no? Y es el que muere por COVID, que lo someten a un aislamiento por medidas preventivas, tanto por él como por la familia y los cercanos, como la persona que muere por otras circunstancias, un cáncer, una falla renal, un coma diabético, un infarto, etcétera, etcétera, y que también son sometidos a un aislamiento porque pues están en un medio hospitalario y pues las visitas y los acompañamientos están restringidos y es imposible estar acompañándolos. Porque si hay algo que caracteriza el duelo durante esta pandemia es la falta de presencia física en las visitas hospitalarias, la posibilidad de acompañar a nuestro ser querido y luego lo que tiene que ver con los rituales, con las ceremonias a las que estamos acostumbradas, cualquiera que sea nuestro credo religioso, nuestra creencia religiosa. Los colombianos, en especial los latinos, estamos acostumbrados a una serie de ceremonias, a una serie de rituales, a una serie de eventos que son propios de todos los seres vivos, porque incluso los animales también realizan rituales cuando uno de sus compañeros de manada muere, ellos también realizan una serie de rituales que obviamente pues son propios a ellos. Los humanos pues tienen que ver muchas veces con una creencia religiosa, en otros tiene que ver con una serie de ceremonias que se realizan según la cultura, según el credo, según el lugar donde se viva. Y esos rituales y ceremonias se ven restringidas por las circunstancias que estamos viviendo de aislamiento, de distanciamiento social y de cuidado preventivo para época de COVID. Y eso son aditamentos al proceso de duelo, porque dentro de nuestra creencia y de nuestra cultura y de nuestro sentir, el poder estar al lado de nuestro ser querido en el momento que fallece, el poderlo ver tal vez en el ataúd, en la sala de velación y realizar las despedidas que corresponden y que en este momento están limitadas, nos pueden generar una serie de sentimientos y emociones que podrían en un momento dado complicar este proceso de duelo. Así, personas que tienen un estilo de vida que los pone en un riesgo. Por favor, silenciamos los micrófonos. Hay alguien que tiene el micrófono. Vamos a mirar que las pérdidas en general no necesariamente están ligadas a la muerte, que pues obviamente es lo que más constituye el paradigma del duelo. O sea, cuando la gente habla de duelo, inmediatamente lo asocia a la pérdida por muerte. Pero las pérdidas en general y el duelo están ligadas a otros, digamos así, escenarios que no necesariamente tengan que ver con la muerte y que están presentes también en la muerte y que corresponde a las pérdidas simbólicas o secundarias, como hemos visto la pérdida de la salud, la pérdida de un empleo, la pérdida de la casa, la pérdida, no sé, de la ida de los hijos de la casa, en este momento de pandemia, la pérdida de reunirnos, de celebrar nuestros cumpleaños, las fechas especiales
que siempre hemos realizado en familia. Entonces, toda esa serie de pérdidas que van ligadas a la pandemia, pues se hacen presente en este momento con mayor razón cuando muere un ser querido. Entonces, vamos a ver que la pérdida de nuestro ser querido, físicamente hablando, pues genera un duelo, pero más allá de la pérdida física, de no poderlo ver, de no poder volver a hablar, de no escucharlo, de no poderlo volver a abrazar, etcétera, etcétera, todo lo que compete a la pérdida concreta física de nuestro ser va ligada a pérdidas secundarias, simbólicas, que a veces no son percibidas por los demás y que a veces nos dicen, no, pero mira, ya murió, ya descansó, tendrías que estar en paz, pasó a un mejor lugar, etcétera, etcétera. Todas esas frases que nos dice la gente y que pues obviamente pues a algunas personas les servirá, pero pues a otras, por lo menos a mí, no me sirve. Esas pérdidas simbólicas son referidas a que era la persona con la que yo me tomaba el cafecito a las 5 de la tarde, o era la persona con la que yo veía los noticieros, o con la que me sentaba a ver la telenovela o las películas, o con la que yo salía a hacer el mercado, o la persona con la que yo contaba para compartirle todos mis secretos, todos mis dolores, todas mis tristezas, o era la persona con la que yo tenía de pronto discusiones filosóficas, existenciales, políticas, religiosas, en acaloramientos conversatorios, con la que también tenía a veces dificultades de relacionarme, con la que peleaba mucho, con la que tenía encontrones porque precisamente teníamos, digamos así, rasgos de personalidad semejantes. Entonces, todas esas cosas son las pérdidas secundarias, ¿no? Todas esas pérdidas simbólicas que no son visibles a los demás y que de pronto varios hermanos pueden perder al mismo papá o a la misma mamá o al mismo hermano, pero para cada uno de ustedes el duelo va a ser diferente, porque el vínculo que tenían con esa persona es totalmente individual, totalmente único, y no tiene por qué ser comparado, porque nadie tiene un vínculo igual al otro, ni nadie tiene las mismas emociones y sentimientos hacia su ser querido, aunque hayan perdido al mismo papá y a la misma mamá. Entonces aquí es importante y relevante tener en cuenta para cuando ustedes vivan el duelo en familia, considerar que cada uno tiene derecho a sentir, a reaccionar, a percibir su duelo de la manera como le sea posible y que es tan válido como el de su hermano o el de su pareja o el de su mamá o el de su papá. Entonces lo importante es el respeto por el sentir de cada una de las personas que están involucradas en ese vínculo. Entonces, la muerte, pues, si bien es cierto que esas pérdidas simbólicas se viven de manera diferente y que no pueden ser comparadas, la muerte imprime al duelo un carácter particular en razón de su radicalidad, de su irreversibilidad, universalidad e implacabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que algunas pérdidas, como la pérdida del empleo, de una relación de pareja, de que los hijos se van de la casa, bueno, de pérdida temporal de la salud, todas esas tienen una connotación diferente a la muerte, porque la muerte ocurre y no puede ser cambiada. Yo no puedo devolver la película y yo ya no puedo hacer que las cosas pasen de manera diferente y ni puedo estar diciendo si yo hubiera, si yo tal vez debería haber hecho, pero ¿por qué no hice? Pero ¿por qué no hice tal cosa? Dejé de hacer, pero ¿por qué no le dije? ¿Por qué no hablé? ¿Por qué no lo cambié de médico? ¿Por qué no lo llevé a otro lugar? Entonces, la muerte es radical, es irreversible, es universal porque todos nos vamos a morir. Yo sé que esto suena a frase de cajón, pero si hay algo en lo que nos corresponde ser conscientes, es que todos vamos a morir y que si no nos morimos primero, pues nos va a corresponder acompañar a morir a nuestros seres más queridos. Entonces, la muerte es universal, nadie se escapa de la muerte. A algunos les llega más temprano que a otros, a algunos les llega de manera inesperada, abrupta, a otros les llega por un accidente, por un homicidio,
por un suicidio o por una circunstancia inesperada, a otros les llega mediante una enfermedad, mediante un, digamos así, diagnóstico en el que la persona pues sabe que su enfermedad es irreversible y que probablemente va a morir en el mediano o corto plazo. Pero la muerte es implacable, o sea, no hay forma de escaparnos. Nos va a llegar el día que nos corresponda. Y pues con todo el respeto de las creencias religiosas, yo creo que Dios es un Dios de amor que nos acompaña en el momento de morir, pero que eso no depende de Él, ni Él va a decidir de qué manera vamos a morir, ni en qué momento, porque Dios es un Dios de amor que nos da la posibilidad de estar ahí presente, de darnos la fuerza, la serenidad, el amor y la armonía para asumir nuestra muerte. Y a los dolientes y a los que acompañan a quien está muriendo, también es un Dios de amor que les da la fuerza, porque honestamente yo no creo que la muerte sea ni un castigo, ni ponernos a prueba para evaluar o medir nuestra fe o nuestra confianza en algo que ocurra más allá después de la muerte. Para mí, Dios es un Dios, como les digo, de amor y benevolente, que nos conforta, nos da la fuerza, como diría una de nuestras personas que intervinieron, no sé de dónde he sacado fuerzas para asumir la muerte de mis dos hermanos, no sé de dónde he sacado alientos para continuar, pues ese aliento, esa fuerza, ese levantarnos día a día con ese dolor inmenso, no lo produce Dios o Buda o Yahvé o Jehová o como lo queramos llamar, porque aquí vamos a respetar absolutamente todos los credos religiosos, o el gran alma, como me gusta llamarlo a mí, ese gran alma, ese campo energético del cual somos parte, esa gran fuerza energética de luz y de amor que nos llena de posibilidades frente a la adversidad. Una separación que no es mortal deja siempre la esperanza del reencuentro, pero en la muerte, ¿sí? Es la finitud, por lo menos, de reencuentro en este plano. Para los que tienen creencias que existe la reencarnación o que existe algo más allá después de la muerte, llámenlo cielo, llámenlo nirvana, como lo quieran llamar, para quien tiene la posibilidad de un reencuentro en otro plano, pues esa separación es una separación temporal, ¿sí? De todas maneras, cualquiera que sea la creencia, más allá de la parte religiosa o de las creencias espirituales que tenga cada uno de ustedes, sí les puedo garantizar, basado en las leyes de la energía de Newton, de la energía y de todo lo planteado por nuestros grandes científicos que hablan de que nada se destruye, todo se transforma. Y si nosotros somos seres energéticos, seres de luz, que somos más allá que este cuerpo, ¿no? Que esta carne, que es la que muere en el momento en que nos corresponde, si somos energía, si somos amor, si somos espíritu, si somos alma, si somos un campo energético, eso no se acaba con la muerte, se transforma en la forma en que ustedes elijan sentir. Para mí, quien muere pasa a vivir en mi espacio emocional, porque quien muere no desaparece, sino que pasa a vivir en el amor que nos tenemos, porque la muerte no acaba con el amor, la muerte acaba con la presencia física, pero el amor permanece y el vínculo permanece, la relación permanece. Me relaciono de una manera diferente, pero esa relación sigue vigente y sigue transformada de acuerdo a cómo yo decida vivirla. La puedo vivir desde el drama, desde la tragedia, desde sentirme víctima, de sentirme por qué me pasó esto a mí, pero por qué se murió, pero por qué en este momento, pero hubiera podido haber vivido más, y la puedo vivir desde esa sensación de impotencia que al comienzo del duelo es natural, o la puedo vivir a medida que avance y me permita sentir y experimentar todas las emociones que son válidas, la pueda vivir desde el sentir que ese ser querido que ya no tengo físicamente,
pero que sigue siendo parte de mi vida, de mi existencia, de mis afectos y sobre todo sigue siendo parte de ese vínculo que no desaparece, sino que se transforma a partir de una vivencia interior, de una vivencia espiritual. Cualquiera que sea la cultura, vivir y morir son actitudes que solo pueden aprenderse a partir de la experiencia compartida. Entonces, la postura que tenemos frente a la vida y la muerte, frente a lo que pensemos que es morir o lo que creamos que ocurre después de morir, son aprendidas. Todas las creencias, paradigmas, ideas que tengamos, suposiciones que tengamos acerca de la vida y de la muerte, son aprendidas a partir de una cultura. Si ustedes miran, las personas que viven en el Japón, en China, en el Oriente, en la India, bueno, en distintas partes del mundo, tienen una percepción y una creencia de la muerte muy diferente de la que podemos tener los latinos, los americanos, los que viven en la parte de Norteamérica, en la parte de Sudamérica, el cono sur. Cada cultura nos sumerge dentro de una serie de creencias y nos corresponde a nosotros cuestionarnos y cuestionar esas creencias para de alguna manera determinar si esa creencia que yo tengo con respecto a la muerte me ayuda a avanzar en el duelo o por el contrario me estanca, me obnubila, me paraliza frente a la muerte. Si yo concibo la muerte como un castigo, como algo terrible que ocurrió a mi ser querido, como algo a la que le tengo pánico, pues obviamente mi duelo va a estar contaminado por esa creencia. Si mi creencia es que tengo conciencia de que todos somos seres finitos, que en algún momento vamos a morir, y nos preparamos para la vida, para una vida intensa, para una vida vivida con amor, con intensidad, con entrega, con pasión, yo voy a llegar a la muerte de una manera diferente, asumiendo que en algún momento me va a corresponder a mí o le va a corresponder a algún ser querido, y si lo asumimos desde esa sensación adaptativa, que no quiere decir que, no, entonces como yo ya asumí que la muerte existe, entonces no, fresca, yo voy a llegar fresca. No, no se llega tan fresco, pero tampoco tan angustiado, ni tampoco tan lleno de miedos a ese momento, porque pues si vivimos con intensidad, nos estaremos preparando en el día a día para el día que nos corresponda, porque vuelvo e insisto, yo no creo que haya algo o alguien allá afuera que esté dirigiendo los hilos y que diga en un momento dado de qué manera vamos a morir. Obviamente, como vivamos, así también será nuestra muerte, porque pues si yo también tengo una vida en donde no me cuido, tengo una alimentación insana, fumo, tomo, no duermo bien, vivo llena de angustias, pues obviamente mi salud se va a deteriorar más que la de una persona que tenga un estilo de vida sano, adaptativo y armonioso. Si yo vivo en la cólera, en la rabia, en el resentimiento, de pelea con todo el mundo, me quejo todos los días de este mundo, de este país, es que aquí, que la injusticia, que no sé qué, pues obviamente pues mi cuerpo va a llegar muy contaminado al momento de la muerte. De eso se trata la vida, de aprender a vivir con las circunstancias, ¿no? Los que vivimos en Colombia, pues aprender a vivir, eso no significa resignarse, ¿no? Porque tampoco significa asumir una actitud pasiva frente a lo que ocurre, las injusticias, los abusos infantiles, el maltrato, la violencia intrafamiliar, las cosas ilegales, las corrupciones. No se trata de ser resignado, sino de asumir una actitud proactiva frente a lo que nos ocurre, ¿no? Porque también entonces si nos quejamos todo el tiempo de cómo es Colombia y cómo es nuestro país y que aquí todo lo hacemos mal y que todo es injusto, pues entonces pues estaremos contribuyendo a la misma ola energética que nos conecta con esa negatividad. Si nosotros nos comprometemos con nosotros mismos, con educar a nuestros hijos, a que no sean corruptos, a que hagan las cosas lo mejor que sea, créanme que estaremos contribuyendo con un país mucho más sano, psicológicamente hablando. Entonces, podemos entrar en la queja o podemos entrar
en la construcción propia, de ser individuos que le aporten al mundo, al país, a la sociedad, al barrio donde vivimos de una manera proactiva. Si no botamos el papelito en la calle, si no dejamos parqueado el carro en un lugar donde vamos a hacer un trancón, si respetamos la fila a la hora de llegar al banco o a cualquier lugar donde nos corresponde esperar un turno, créanme que estaremos contribuyendo para un país mejor. El duelo entonces es un proceso y es un proceso activo de adaptación. Por eso todo el tiempo repetiré que el duelo no es resignación, ni no tocó y entonces pues como tocó yo bajo la cabeza y me resigno y asumo la muerte de mi ser querido o la circunstancia de una manera sumisa, resignada y pasiva. El duelo es activo y como es activo implica también sentir rabia, cólera y pelear y gritar y llorar y decir y quejarnos también de pero ¿por qué? O sea, esa es una parte. Lo que pasa es que no nos podemos quedar ahí. Y por eso, además de ser activo, es adaptativo, porque implica un proceso de conciencia, no de aceptación. Venga a ver, aceptemos y deje así. Pasemos la página, borrón y cuenta nueva. Así no se hace un duelo, porque el borrón y cuenta nueva no existe. Ni pasemos la página tampoco. El pasar la página, uno pasa la página cuando uno ya trabajó la tarea que estaba en esa página. Y pasar la página no significa que lo que existió y lo que sucedió va a dejar de existir. Lo que pasamos es el hecho de quedarnos aferrados al sentimiento y al hecho en sí, a las imágenes intrusivas que nos avasallan recién ocurridos los hechos, a los últimos acontecimientos, a lo que hicimos o lo que dejamos de hacer al final con nuestro ser querido, porque se nos olvida todo lo que hicimos y se nos olvida muchas veces, todas las veces en que dimos y que también recibimos de esa persona, en las tantas veces en que sí nos demostramos el amor y en las tantas veces en las que también tuvimos discusiones y peleas y desaciertos e inconvenientes en nuestras relaciones. Por eso es un proceso de adaptación que implica digerir en el día a día lo que significa la ausencia, el vacío, el no verlo más, pero lo que significa también lo vivido, capitular sobre lo que sí se vivió, sobre lo que sí existió, sobre lo que sí compartimos con esa persona. Entonces es hacer un equilibrio entre lo que se dejó de hacer, lo que no se hizo o nos faltó, versus lo que sí se hizo, lo que sí dimos, lo que sí nos dio, lo que sí compartimos, la historia que se construyó dentro de ese proceso de imperfección que nos corresponde a los seres humanos. Porque quien murió y nosotros somos imperfectos y somos falibles y cometimos errores en nuestra relación, pero también cometimos aciertos y también nos dimos mucho y nos entregamos mucho y en eso consiste la vida. Entonces el duelo es aprender a vivir con la ausencia, con la nostalgia, los recuerdos, jamás con el olvido. La gente cree que superar un duelo es olvidar, entonces es que tengo miedo de que se me vaya a olvidar, tengo miedo de no volverlo a recordar, de no volver a pensar en él o en ella, jamás eso va a ocurrir. Si ha habido un vínculo fuerte, significativo, jamás vamos a olvidar a nuestros seres queridos, pase el tiempo que pase. Aún personas que desarrollan en edades avanzadas Alzheimer o demencia senil o alguna alteración cognitiva o de la memoria, ustedes se darán cuenta que aún así esas personas siempre recuerdan a sus seres queridos que fallecieron en un momento dado. Lo que pasa es que a veces los recuerdan como si estuvieran vivos y los llaman y los preguntan porque se les olvidó fue que murieron, pero el ser querido jamás se olvida, ni en la muerte ni en la peor enfermedad. A menos que sea una lesión muy fuerte en una parte del cerebro por un cáncer o por algún accidente cerebrovascular, pero en general, siempre vamos a recordar a nuestros seres queridos. Podría decirse que el duelo consta de varias fases, ¿no? Hay algunos teóricos que hablan de 5 fases, otros hablan de 3, otros de 4, etcétera. A mí me gusta hablar de estas 3 fases basado en Elizabeth Kubler-Ross, que fue la pionera en hablar del duelo.
Y la primera es la urgencia de recuperar lo perdido, que era lo que nos decía nuestra persona que intervino, creo que fue Ana María, que decía, yo me levanto y a veces creo que lo voy a encontrar en su cama, o creo que va a estar en la cocina, o le voy a preparar un tinto y se lo voy a llevar. Entonces, la primera fase, que es una fase de negación, evasión, de shock, de sensación de realidad de esto no me está pasando a mí, es una urgencia del cerebro reptil de recuperar lo perdido, de sentir que esto no pasó, de creer que esto es solo un sueño y que yo no voy a despertar, pero lo voy a volver a ver ahí. Que timbra el teléfono y que yo creo que me va a llamar, o toca la puerta, o toca el timbre de la puerta, o oigo el motor de un carro parecido al que él tenía, y yo siento dentro de mi pensamiento mágico que esa persona está ahí y que va a llegar. Luego viene la desorganización y la tristeza, que es la segunda fase, que es cuando yo ya constatando en el día a día, cuando ya no puedo seguir en la negación, ni en la evasión, ni en la racionalización, cuando ya por fin mis sentimientos afloran, viene un periodo de desorganización y de una profunda tristeza que muchas personas confunden con depresión. Ojo con eso, porque la depresión es una enfermedad y amerita un tratamiento psiquiátrico y una psicoterapia especializada para la depresión. En muchos casos, medicación, pero en el duelo natural es una tristeza profunda, muy parecida, pero que no tiene la connotación de la depresión, que obviamente tiene que ser valorada por un especialista, porque es una enfermedad que tiene que ver con la alteración de nuestros neurotransmisores, de nuestros, digamos así, producto, nuestra química cerebral, que son la dopamina, la serotonina, la catecolamina, incluso con el litio, que es un componente de nuestro cerebro que nos permite de alguna manera vivir con mucha tristeza el dolor, sin embargo, sin caer en una depresión y de pronto en una crisis psicótica o que nos lleve a una ideación suicida e incluso un intento suicida. Cuando lleguemos a esos extremos, por favor, pidamos ayuda. De hecho, cuando sintamos que el duelo está siendo muy duro y muy fuerte y que no estamos pudiendo manejar, no por ineptos, ni por incapaces, ni porque somos frágiles o que no vamos a ser capaces, porque eso es lo que cree la gente. Es que tienes que ser fuerte, tú puedes salir adelante. Sí, sí, todos somos fuertes. Lo que pasa es que hay momentos que las emociones son tan intensas que amerita buscar una ayuda, amerita buscar un acompañamiento para que podamos hacer este paso sin complicarnos. Y por último viene la fase de la reorganización, de la transformación, en donde yo, cuando ya le he dado lugar a mis emociones, a mis sentimientos, los he podido identificar, los he podido gestionar, le doy lugar a la transformación, es decir, al agradecido recuerdo. Es cuando en ese momento yo ya tomo conciencia, y eso no significa que desaparezca las lágrimas, el dolor, la tristeza, sino cuando yo ya tomo conciencia de que mi ser querido definitivamente no va a regresar, ya no lo voy a volver a ver, y yo en ese momento elijo desde mi mayor sentimiento de qué manera voy a vivir la vida sin mi ser querido. A lo que te resistes, persiste. Nos han enseñado a reprimir, a encubrir las emociones, a aparentar que estamos sintiendo una cosa cuando realmente estamos sintiendo otra. Resulta que cuando hacemos eso, y por eso está esta imagen, lo que tu voz calla, lo que tu emoción nos expresa, el cuerpo lo manifiesta. Entonces ahí empezamos a sentir enfermedades, dolencias, espasmos musculares, problemas digestivos, problemas de sueño, migrañas, problemas renales, etcétera, etcétera, que están obviamente manifestando que estamos reprimiendo o que estamos negando una emoción, un sentimiento. Entonces, entre más te resistas a expresar tus emociones, a decir lo que sientes, a compartirlas de una manera sana y proactiva, esa emoción va a persistir en ti y tarde o temprano va a reventar. O en un estallido o en una explosión de ira, o personas que incluso se golpean contra las paredes,
o personas que se enferman, desarrollan una enfermedad, porque al reprimir la emoción, al reprimir los sentimientos y todo lo que percibimos con la muerte de nuestro ser querido, el cuerpo lo va a manifestar de alguna manera. Entonces, ojo a los síntomas, aprender a ver. Últimamente me he sentido mal, cansada, con peso en los hombros, me duele la cabeza, tengo problemas digestivos, estoy como con diarrea o estoy con estreñimiento, o la comida no me pasa, nada me sabe. Ese es el cuerpo que te está avisando que hay alguna emoción o algunas emociones que no están siendo validadas por ti. Esconder, ocultar, reprimir, fingir, evadir es el camino más rápido y seguro para enfermarnos. Entonces aquí vemos, nos ponemos a veces caretas, fingimos por aquello de que nos dicen, tienes que ser fuerte y salir adelante por tu familia, no te puedes derrumbar porque entonces mira tus hijos, los niños, tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa. Si te ven tristes, si te ven alicaídos, entonces ellos se van afectados. No, no, hay que permitirse, pero obviamente avisándoles, estoy triste, necesito este espacio para llorar, más a los niños hay que explicarles, porque si a los niños no les explicamos, obviamente ellos no saben qué está pasando, no entienden, no tienen la comprensión cognitiva en ese momento, ellos también están tristes, pero como no poseen la parte racional que posee el adulto, entonces pueden estar muy confundidos de ver que su mamá o su papá o su abuelito o su tía llora, 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 pero no le explican qué está pasando. Entonces, más allá de fingir y evadir o controlar las emociones, lo que hay que hacer es hablar, explicar, compartir lo que sentimos y pedir ese tiempo que necesitamos para asumir ese duelo y ese proceso que nos va a ir llevando a que lentamente, a nuestro ritmo, en nuestro tiempo interno, porque no es el tiempo todo lo cura, nuestro tiempo interno, que nos va a ir ayudando a ir saliendo. Jardines de Paz se ha caracterizado por el tema de las mariposas, por los cucuruchitos o por las crisálidas de la mariposa, porque el duelo es como el proceso que hace un gusanito que pasa de ser un gusanito a una mariposa. El gusano, cuando muere, bueno, él se mete dentro de su crisálida, dentro de su cucuruchito, y él tiene que morir, muere como gusano para convertirse en una hermosa mariposa. Durante ese proceso que él está ahí encerrado, que es como el duelo, ¿sí? Él, mientras tanto, se va preparando y le van saliendo unas alas, ¿sí? Y le van saliendo unas antenitas y le van saliendo otras cositas que no tiene el gusano, que el gusano no tiene patas, por ejemplo. Entonces, durante ese proceso que él está ahí, él se está preparando. Ese es el proceso para él en un momento dado, cuando él ya siente que sus alas están formadas. Entonces, él inicia un proceso de, con sus alas, romper, porque pues, ni tiene dientes, ni tiene nada para romper. Él rompe ese cucurucho con sus alas. Así somos los humanos. Durante el proceso de duelo estamos encerrados, no queremos ver a nadie, no queremos hablar, no queremos que nadie nos diga nada, o que no nos molesten, o que nos molesta la luz, nos molesta el ruido. Claro, pero llega un momento en que hay que romper ese cucurucho, y ese cucurucho necesita ser roto por uno mismo. Porque, ¿qué pasa? Hay una historia que dice que una vez iba un caminante por un bosque y de pronto vio una crisálida y vio y se quedó observándolo y se dio cuenta que allá adentro la mariposa estaba luchando por romper y dijo, pobre mariposa, ¿cómo le dolerá? Pues sí, porque eso duele, sí, porque la mariposa necesita para inervar sus alas, a romper, es como en el parto también, el niño necesita romper, ¿sí? El útero necesita romper todas esas capas en donde está inmerso para poder salir y respirar, ¿no? Entonces, esta mariposita necesita, pero entonces la persona que iba por el bosque la vio allá luchando y dijo, pobrecita, no puede, yo la voy a ayudar. Con sus manos rompió la crisálida y pues la mariposa salió. Claro, no le tocó el trabajo de romper. Esa mariposa nunca voló, porque está comprobado que la mariposa necesita ese esfuerzo, necesita pasar por ese dolor, como nosotros necesitamos pasar por el dolor del duelo, no el sufrimiento, dolor del duelo, para poder salir y volar como una mariposa. Entonces ella rompe
esa mariposa nunca pudo volar. Entonces, por hacerle un favor, el Señor lo que hizo fue dañarle su vida, porque la mariposita quedó condenada a una vida en donde solo podía caminar por el piso a merced de todos los depredadores que hay en un bosque, porque le impidió su proceso. Entonces, cuando nosotros sobreprotegemos a alguien que está en duelo, no lo dejamos llorar, no le dejamos hablar. Cuando quiere hablar de su ser querido, le cambiamos el tema. Lo sacamos y lo distraemos para que no llore. Esa persona hizo con la crisálida y la mariposa. Entonces, el duelo hay que vivirlo. El dolor hay que sentirlo, hay que procesar. Por eso, el dolor es el paso por un lugar no deseado. Ninguno de nosotros quisiera sentir dolor, obvio. Ojalá no sintiéramos ese dolor. Pero hay que sentirlo, porque el dolor es la consecuencia natural del amor. Yo no siento dolor. Aquí una persona nos habló de su perrito de 8 años. Ese es un duelo también. A veces ignoramos el duelo por las mascotas, el duelo por esos seres que forman parte de nuestra familia. Y también hacemos duelo por el perrito, por el pescadito, por el gatico, por el pajarito. Y a veces los niños hacen un duelo, pero le decimos, ay, pero era solo un pajarito. Ay, pero era solo un perrito. Eso compramos otro. No, señor. Al niño no se le debe impedir el paso de su duelo, sino permitirle que viva su duelo, permitirle que esté triste y no salir corriendo a comprarle otra mascotica para suplir lo que ese niño o esa persona le corresponde vivir. Entonces, el dolor es el paso por un dolor no deseado, pero porque nos corresponde vivir. El sufrimiento es armar una carpa y quedarse vivir en ese lugar. Ese sí es el sufrimiento. Como decía Tagore, dejad que los pájaros revoloteen por tu cabeza, pero no les dejes que hagan nido. No les permitas que hagan nido. Porque si tú les permites que hagan nido, pues ahí se estancan. No lo mismo con las emociones. Dejad que las emociones vuelen, fluyan, déjalas salir, gestiónalas. Pero si tú les haces nido o las invitas a vivir en una carpa, pues ahí se quedan contigo y te quedas en el sufrimiento. Y el duelo es el pasaporte que nos saca del sufrimiento y que permite que el dolor se procese y pase en un proceso de adaptación. Cuando tienes un impacto emocional muy fuerte y lo vives solo, te lo callas, eso se codifica en tus células, ¿sí? Entonces, hay muchas personas que cuando le dan la noticia de que su ser querido murió, pegan un grito o lloran y la gente es, cálmate, cálmate, tranquila, tranquila que te va a dar un yello, te va a dar un infarto. No, ustedes supieran lo sano que es gritar, coger una almohada y golpearla en ese momento en que nos acaban de decir, pero miren la imagen de esta mujer, o sea, le acaban de dar la noticia y ¿qué hace? Y se queda callada y se traga el grito y se traga el dolor. Y eso se queda en las células y se queda en el cuerpo y se queda en la memoria celular. Y eso más adelante va a salir, ¿sí? Entonces, por eso el duelo hay que gritarlo, por eso lo tienes que hablar y hablar y hablar. Y mientras más te demores en hablarlo o en expresarlo, hablar no significa parla, puede ser escribir, puede ser cantar, puede ser hacer un poema, puede ser, qué sé yo, un deporte, una actividad artística, tocar una guitarra, un instrumento, un piano, subir una montaña y gritar allá, respirar y botar el aire, porque entre más tardes en hablarlo, cuando digo hablarlo es gestionarlo, más daño neurológico hay. Por lo tanto, para eso son los amigos, los terapeutas, los sacerdotes, los pastores, los guías espirituales, para poder compartir. El dolor hay que volverlo palabra, hay que volverlo expresión, llanto, grito, canción, poema, escritura, suspiro. Pero si tú te lo guardas, si no lo expresas, si no lo compartes, se te queda y se te queda en un daño neurológico. El miedo es otra de las grandes emociones que corresponden obviamente
a las emociones básicas, instintivas, reptilianas. Claro, muere alguien por COVID, o muere alguien en época de pandemia, no nos pudimos despedir, no pudimos ir a la clínica a cuidarlo, nos aislaron, nos dijeron que no nos podíamos acercar, no pudimos realizar. Pues, ¿qué aparece? El miedo. El miedo es la sensación y la emoción más difícil de procesar. El dolor lo lloras, o lo gritas, o lo cantas, o lo expresas. La rabia la gritas, la escribes, la dibujas, ¿sí? Pero el miedo te atrapa silenciosamente en tu corazón, porque el miedo es de alguna manera, hay miedos que nos sirven para ser proactivos, o sea, yo tengo miedo de que me dé COVID, entonces me cuido, me alimento bien, entonces eso es un miedo funcional, me cuido, como bien, no voy a fiestas así plagadas de gente, uso el tapaboca, me lavo las manos, o sea, hago todo lo que me corresponde, ¿sí? Pues que si en un momento me da, pues hice todo lo que me correspondía, comí bien, me alimenté bien, fui a parques, porque también tenemos que asolearnos, ¿no? Cuidarnos del COVID, no quedarnos encerrados en una casa a oscuras, hay que salir, si tienes terraza, sales a la terraza, si no tienes terraza, sal a la puerta del edificio o de tu casa, toma el sol, respira el aire, porque entre más encerrados estemos, nuestro sistema inmunológico se va a ir deteriorando. Entonces, ojo que el miedo, entonces, no sea ese miedo que nos paraliza, que entonces ya no salgo, no hablo con nadie, no me veo con nada, no hago nada, porque entonces si salgo o hago algo, me voy a contagiar y me voy a morir, y entonces encierro a mi mamá, a mi papá, y a todo el mundo lo encierro, y no, entonces un momentico que el miedo es, el miedo disfuncional, vuelvo y les digo, hay un miedo funcional que nos invita a cuidarnos y a ser precavidos, pero el miedo disfuncional que nos lleva a esa sugestión colectiva de pánico colectivo, en donde además que nos dicen, es que a todos nos va a dar COVID, y entonces todos paniqueados, llenos de ansiedad, pues lo único que logramos con eso es que nuestro sistema inmune se deteriore y que en un momento dado, pues no tengamos la fortaleza y las defensas bioquímicas y emocionales y actitudinales para asumir cuando nos corresponda, si es que nos va a corresponder, porque pues no sabemos si a todo nos va a dar, ¿no? La hostilidad, la ira, la rabia es otra de las grandes emociones básicas primarias que sentimos todos los que somos seres vivos. Rabia, ira, hostilidad, piedra, emberracamiento, bueno, como lo queramos llamar, que aparece ante la impotencia y la frustración. La ira, para mi modo de ver, es una de las emociones básicas primarias más sanas y funcionales del cuerpo. Lo que pasa es que nos han enseñado que está mal estar bravos y que está mal sentir ira. No, lo que está mal es la forma como la voy a expresar, porque si yo estoy brava y entonces hablo feo a todo el mundo y agredo a todo el mundo y grito a todo el mundo, maltrato y estoy histérica todo el día, pues obviamente que esa es la forma disfuncional de gestionar la ira. Pero para mí la ira me saca de la depresión, porque la ira es una forma sana de reaccionar ante la pérdida de algo que es significativo, de mi ser querido. Yo tengo la sensación de impotencia de no haber podido haber hecho algo y eso me da rabia. Y si mi creencia es que Dios se lo llevó, que un ser superior me puso a prueba o lo demás, pues también puedo sentir rabia con ese ser superior en el que yo crea, o con el médico que yo pueda creer en un momento dado que no hizo lo suficiente, ¿sí? Pero la ira es una emoción sanísima que nos protege de la sensación de pasividad y de resignación forzada, ¿no? Porque en últimas, la impotencia y la frustración indica la calidad de mi amor, de que yo hubiera querido haber hecho muchas más cosas y por lo tanto es un intento, esa ira, de forzar los acontecimientos para aprender a vivir sin mi ser querido, ¿ok? Entonces, lo que digo, hay una ira funcional y hay una ira disfuncional. La ira disfuncional es la que nos lleva, como la que está en la imagen, el puño, a darle un puño a la vida, un puño simbólico, obviamente, un grito a los demás. Yo puedo gritar porque tengo ira. Yo puedo hacer un ejercicio donde yo pueda drenar mi rabia y mi sensación de impotencia.
Lo que no puedo hacer es pagarla con los demás, porque nadie tiene la culpa de que mi ser querido haya muerto. Cuando ocurren los accidentes, los asesinatos, incluso los suicidios, homicidios, pues hay una ira hacia la persona que generó la muerte. Entonces, ese es otro duelo diferente que hay que gestionarlo de una manera diferente. Hoy nos convoca el duelo por COVID. COVID es un bicho que está ahí, pues podemos sentir rabia con el bicho y maldecirlo y pelearle y hacerle una carta, insultarlo en una carta. Y de hecho, dibujémoslo y lo ponemos y le peleamos al bicho ese que en algún momento fue el que generó la muerte de mi ser querido. La culpa, esa también es otra de las grandes, esas sí son emociones secundarias porque esa no la tienen los animales. O sea, hasta aquí los animales sienten miedo, sienten rabia, sienten dolor, tristeza, dejan de comer, suspiran, lloran, los animalitos lloran, así ustedes crean que no, pero un animalito hace un proceso de duelo. Pero en la culpa ya viene el proceso mental, ya viene la percepción, viene la creencia de lo que yo debería haber hecho, de lo que si yo hubiera hecho para que mi ser querido no hubiera muerto. Entonces, en la culpa es la sensación en donde yo creo que no hice lo suficiente o que no hice lo adecuado, ¿sí? O que si hubiera hecho otras cosas, yo lo hubiera podido haber evitado. Entonces, en la culpa, nos damos cuenta que estamos en la culpa cuando decimos, si yo hubiera, tal vez, yo debería haber hecho, es que si yo pudiera haber hecho, es que, pero ¿por qué no hice esto? ¿Pero por qué no se me ocurrió esto? Cuando estemos diciendo esto, démonos cuenta que estemos en la culpa. Es natural sentirla por lo que no se dijo, o por lo que a veces no hicimos, o porque, no sé, lo que se dejó de hacer. Eso es normal y es natural, solo que hay que tener cuidado de que no lo generemos de una manera tan fuerte que lo volvamos una forma de autocastigo o de autosabotaje, en el sentido de creernos que hubiéramos podido ser casi como dioses, pues para haber tenido una relación perfecta con quien murió. Porque quien murió también cometió fallas y también seguramente se equivocó y hizo cosas que nos dolieron y que nos afectaron, y en eso radica la vida y en eso radica el aprendernos a amar en medio de nuestras imperfecciones. Bueno, lo complejo de las muertes, no sé si ustedes vieron esta película que se llama Up, y los que no la han visto se la sugiero, es una película muy bella de dibujos animados, pero que tiene un contenido muy profundo con respecto al duelo. Se llama Up, se escribe U-P, donde él pues convive con su pareja toda la vida, y tenían planes, ¿no?, de viajar, de hacer cosas, porque ahí es donde vemos las pérdidas secundarias de la muerte, ¿no? Porque la muerte se lleva a nuestro ser querido en forma física, pero no se lleva lo que vivimos. Lo que sí perdemos con la muerte es lo que hubiéramos podido haber vivido, los planes, los proyectos. Entonces, en esta película, pero no se las voy a contar, ellos tenían muchos proyectos juntos y pues ella muere y vamos a ver cómo resuelve su duelo, teniendo en cuenta sus proyectos que tenían los dos. Entonces, lo complejo de la muerte es ser obligados a entender el nunca jamás, ese nunca jamás definitivo, inmodificable, terminante y desgarrador. No se recupera al ser perdido, se guardan como propios algunos latidos, algunas historias, algunos recuerdos. Y seguimos viviendo con un agujero en el pecho, abrigando la mínima o enorme esperanza de que después de nunca más exista, quizás en otro lugar, donde retomar esto que hoy es un gran punto final. La muerte es un punto final negro de una historia, pero nosotros podríamos poner unos puntos suspensivos a ese punto final de una existencia física para continuar una historia vivida desde el amor, desde todo aquello que en un momento dado se proyectó con esa persona y que lo podremos seguir realizando
en homenaje, en honor a esa persona, y por nosotros mismos y por los seres que nos quedan vivos, porque a veces nos olvidamos de los que nos quedan. Entonces nos centramos en el que murió y se nos olvida quiénes quedan a nuestro alrededor. El dolor nubla mi mente, así que si olvido devolverte una llamada, si me ves mal arreglada en la calle, si he perdido mis llaves por enésima vez, si no puedo recordar una cita o cuándo fue la última vez que comí, si encuentras que no presto atención, por favor, perdóname. No estoy loca, no estoy loca. Estoy en duelo. Así nos sentimos. Para sanar hay que sentir. Así de simple. Para sanar hay que sentir. Racionalizar, volverlo todo teórico, todo conceptual, todo justificado, impide esta conexión entre mente y corazón que pasa por el cuello, por el chakra de la comunicación, pasa del chakra de la intelectualización, pasa el chakra de la comunicación al chakra del corazón, que es el sentimiento. Entonces, para poder sanar tiene que haber una conexión entre lo racional y lo emocional. ¿A través de qué? De la palabra, del llanto, de la expresión, del canto. Entonces, así hay que sentir. No somos responsables de las emociones, pero sí de lo que vamos a hacer con esas emociones. Como les decía antes, ¿sí? Sentir rabia es natural, sentir culpa es natural, sentir desesperanza, sentir desasosiego, angustia, pérdida de sentido de la vida, el no tengo ganas de nada, el nada me provoca. Nosotros digamos que no somos responsables de lo que sentimos, pero de lo que vamos a hacer con eso sí. Nos corresponde ser responsable a través de nuestra actitud, de la forma en que vamos a expresar. De eso sí somos responsables, porque entonces, no, yo tengo rabia, yo tengo piedra, entonces tiro cosas, hablo mal, contesto feo. No, un momentico, porque es que yo no puedo ir por el mundo diciendo, es que como a mí se me murió, además decimos así, no, a mí no se me murió, mi ser querido murió, pero como lo asumimos propio, entonces sentimos que es algo que nos está ocurriendo. No, realmente nuestro ser querido murió, a él le correspondió morir, a mí me corresponde ver cómo voy a vivir a partir de que mi ser querido ya no está. Pero eso no me ocurrió a mí. Entonces yo no puedo ir por la vida justificándome, sintiéndome víctima de el duelo que estoy asumiendo. Bien, ya lo leímos. Una forma de vivir el duelo entonces es sufrir, sentirme víctima, y la víctima siente que el mundo está contra él y que todo el mundo está contra él y que es que me ocurrió a mí, es que mi ser querido, esto solo me ocurre a mí, es que lo que me ocurrió a mí es lo peor, lo más terrible, lo más grave. Pues sí, para cada uno de nosotros perder su ser querido es lo más grave, claro. Porque alguien te puede decir, ay, no, pero mira, tú perdiste a uno, pero mira, la fulanita perdió el papá, la mamá y 2 hermanos y en un accidente o por el COVID y pues tú solo perdiste uno. No, no dejen que les comparen sus duelos, ni que se los invaliden, porque el dolor de ustedes es el dolor. Pero es que una cosa es sentirme víctima y otra cosa es decir, esto me duele y tengo derecho a sentir que me duela. Pero el miedo crónico, la victimización, me lleva a sentir que como si yo fuera la única que me está pasando esto. Entonces podemos elegir quejarnos, estar ansiosos, preocupados, sentirnos resentidos, acusar, señalar, culpar a los demás, a mí mismo, al médico, a la vida, a Dios, al que ustedes quieran. Y nos resistimos a elegir el valorar, agradecer, el construirnos, reparar, transformar y transformarnos. El lugar de la víctima impide enriquecernos, aprender la lección que hay detrás de cada muerte, detrás de cada pérdida, nos empequeñece y nos perdemos de la experiencia vivida, que por dolorosa que sea, nos lleva a arrancarnos la piel, así como lo vemos en esta imagen, ¿sí? Cuando perdemos a un ser querido, al igual que la crisálida y al igual que la culebra, nos transformamos, nos quitamos una piel vieja, llena de prejuicios, de creencias, de miedos y de paradigmas para resurgir
a través de un renacer interior, de reconocer quiénes somos, nuestra autenticidad. Antes de perder a un ser querido, uno vive la vida en automático, porque le parece que todo está bien, sí, se murió el de allá, ay, pobrecito el de allá. Cuando ya nos toca nuestra piel, ¿sí? Entonces nos corresponde desnudarnos de esa piel vieja, de esa piel llena de creencias y de paradigmas, para asumir el ser de luz que hay en nuestro interior. Ese ser auténtico, sin máscaras, sin artilugios, sin fingimiento, sino lo que somos frente a la vida, frente a la muerte y frente a lo que nos corresponde vivir. Quien se aferra a su rol de víctima, por favor, hay un micrófono abierto y estamos escuchando. Les pedimos, por favor, que cierren el micrófono. Quien se aferra a su rol de víctima no puede transformarse. En la terapia no es posible ayudar a quien se lamenta, pobre de mí, cuántas cosas me han pasado, yo solito, es que lo que me ocurrió a mí no le va a ocurrir a nadie, es que lo que yo siento solo lo siento yo. Es muy difícil cuando una persona llega a terapia con esa actitud y con esa postura. De esa forma permanece prisionero de su papel de víctima, mientras que si dice, así fue, estoy aprendiendo, me duele terriblemente, a veces no sé ni cómo me levanto, ni cómo me baño, ni cómo me visto, pero estoy aprendiendo de todo esto, estoy sacando fuerzas y le saco provecho a conocerme durante este periodo de dolor, ¿sí? Todo eso se convierte en un sujeto activo, porque como lo decíamos, el duelo es un proceso activo de adaptación. Entonces, esa persona sí podrá dejar atrás aquello que sucedió, ¿no? No a su ser querido, sino lo que sucedió, la forma en que sucedió, ya no pesará tanto en sí, sino en la relación con su ser querido. Quien logra integrar lo difícil es la forma en que ocurrieron los hechos. Lo difícil es lo inesperado, lo abrupto, las circunstancias que rodearon la muerte. Quien logra dejar de lado aquello que sucedió, ¿sí?, enriquece su vida. Por el contrario, quien se queda anclado a sus gemidos se mira tanto a sí mismo que sus ojos ya no pueden contemplar a los demás ni la realidad circundante. Entonces hay que salir del rol de víctima, que no significa dejar de llorar, ni significa sentir, ni que nos duele. Entonces, no se puede sanar si tú no afrontas, porque a lo que te resistes, persiste. Vamos a ver cómo gestionar esas emociones. Entonces, lo primero, hay que aceptar lo que yo siento, sin reprimir, sin justificar, porque muchas veces en el duelo uno puede sentir vergüenza, uno puede sentir celos, rabia, porque se murió el mío. Pongámosle 2 personas que tengan a su ser querido con COVID y se enteran que a su amiga, su familiar se recuperó y el de ella se murió. Pues uno puede tener rabia, puede tener celos, uno puede sentir una sensación de injusticia, uno puede sentir, no sé, como envidia también, pero ¿por qué el mío? Pero ¿por qué no el de ella? Pero ¿por qué el mío sí? ¿Por qué el otro no? Entonces, lo primero que hay que hacer es aceptar lo que yo estoy sintiendo sin reprimir, ¿correcto? Luego, concientizarme, ¿sí?, de qué hay y qué intenta esconder esa emoción, esa sensación, porque hay sensaciones físicas. Me duele el pecho, me duele el estómago, siento un peso aquí, me duele la cabeza, las manos las siento pesadas, me siento cansado, me duele caminar, me están doliendo las articulaciones, o sea, el cuerpo duele. Porque es que no solamente duelen las emociones, duele el cuerpo, porque todo el cuerpo está impregnado de ese sentimiento de dolor y de tristeza. Entonces hay que concientizarnos de esas sensaciones y emociones que intentan esconder. Luego, analizo las situaciones que me desencadenan esas sensaciones, esos sentimientos, esas reacciones fisiológicas. Luego voy a descargar físicamente de manera creativa ese malestar. Descargar fue lo que yo les dije, cojan una almohada,
griten, naden, jueguen un deporte, squash, tenis, qué sé yo, ping pong, basquetbol, o de manera creativa también a través de la pintura, del arte, de tocar un instrumento, de cantar, así lloré, no importa. Así la mitad de la canción sea llorar, pero eso nos ayuda. El canto ayuda a drenar ese dolor y esa tristeza. Expresa asertivamente y ecológicamente lo que sientes, es decir, de manera funcional. Cuando hablamos de ecología, acuérdense que ahora el concepto ecológico tiene que ver con cuidar el planeta. Entonces, expresar asertiva y ecológicamente mis emociones quiere decir yo las expreso cuidando mi bienestar, ¿ok? Permanece atento a las señales somáticas para poderlas descargar y expresar y agradece la oportunidad que te dan esas emociones y esas sensaciones de conocerte mejor. ¿Cómo trascender el dolor? Entonces, sentir tus emociones sin juicio. Entonces, siento vergüenza, siento culpa, por ejemplo, en los casos de suicidio o en los casos de COVID, yo no sé por qué hoy en día, entonces ya nos da pena decir, no, es que murió de COVID como si eso fuera, pues, ¿no? Yo he visto gente que su ser querido muere de COVID y dice, no, es que le dio una neumonía o algo así. O sea, es como cuando existió el SIDA. Entonces la gente no decía que su ser querido había muerto de SIDA, sino que murió de otra cosa, porque daba vergüenza. Entonces, ojo, siente tus emociones sin juicio. Entonces, si tu ser querido murió de COVID, o de pulmonía, o de ELA, o de qué sé yo, de lo que sea que haya muerto, porque lo que sabemos es que el COVID, ¿sí? El COVID genera una alteración funcional y tú realmente no mueres por el COVID, muere de lo que el COVID hace dentro de ti, ¿sí? Te afecta el riñón, te afecta los pulmones, te afecta el estómago, te afecta el cerebro. O sea, uno no muere de COVID, uno muere a consecuencia de lo que el COVID genera en tus órganos, en uno o varios órganos. Entonces, pues sí, murió a consecuencia del COVID, ¿correcto? Hay gente que tiene cáncer y tiene un cáncer muy avanzado, pero no murió por el cáncer, sino a consecuencia de la debilidad que le produjo, por ejemplo, un cáncer hepático y la persona terminó muriendo de una falla cardíaca o de un paro cardiorrespiratorio, pero no murió directamente por el cáncer, sino a consecuencia del cáncer. Entonces, a veces las emociones las enmarcamos dentro de un enjuiciamiento y nos quedamos callados. Busca el aprendizaje de la experiencia, pero bueno, se va de último. Primero siente, luego expresa tus sentimientos. Expresa, me siento bravo, me siento triste, me siento con angustia, me siento que no voy a poder, me siento desfallecer, o me siento muy culpable porque yo creo que debía haber hecho esto, o me siento con mucha rabia, o me siento con impotencia, etcétera, etcétera. Luego, suelta el apego a lo que sucedió, no a tu ser querido. Soltamos es lo que sucedió. Sí, murió en una unidad de cuidados intensivos, o murió en la cama, o murió en la calle. Es lo que soltamos, es el apego al pasado, a lo que sucedió, no a nuestro ser querido. Busca el aprendizaje detrás de esas experiencias. Descubre las verdaderas razones por las cuales tú te sientes así. Confía en tu fortaleza y en tu luz interior y espera. Evita apresurarte, ve a tu ritmo. Evita que te comparen. Mira, ya tu hermana ya está mejor, ya está saliendo, ya se ríe, ya hace. Y tú ahí. Bueno, qué pena, pero yo voy a ir a mi ritmo. Voy a ir a lo que mi sentir me lo permite. Dad palabras al dolor, porque el dolor que no se habla gime en el corazón hasta que lo rompe. Esto es de Shakespeare. Entonces, fíjense desde cuándo nos están enseñando a que el dolor hay que gemirlo, hay que expresarlo, hay que llorarlo, hay que cantarlo. Porque el dolor que se reprime, ¿sí?, rompe nuestro corazón, se estalla de alguna manera. Se vale estar triste, a veces, no todo el día, ni todos los días. Entonces, démonos permisos también para en un momento dado también reírnos. Hay gente que me dice, ay, Margarita, y mira que qué día salí y entonces estuve bien, me sentí bien y hasta me reí. Y se sienten culpables por haberse reído. Entonces, se vale estar triste a veces.
Se vale estar rotos de vez en cuando. Se vale no siempre ser la persona alegre que todos quieren. Se vale no querer hablar con nadie. Se vale dejar que el corazón llore hasta secarse. Se vale ser humano. ¿Y esto quién nos lo dice? Nietzsche, el gran existencialista que decía que no creía en Dios y que todo el mundo que dice que ese tipo es terrible, que leer los libros de ser son terribles, pues resulta que él escribió sobre el dolor. Entonces él escribe que se vale, es válido estar triste, pero también se vale, yo le agregaría esta frase, también se vale reír de vez en cuando, también se vale sentirnos tranquilos, también se vale valorar el tiempo compartido, se vale también reconocer lo que le dimos a esa persona, lo que sí hicimos, se vale poder estar tranquilo sabiendo que la persona murió porque le correspondía, porque era su momento, porque nadie se muere ni antes, ni después, ni en la víspera. Nos morimos el día que nos corresponde morir, de la causa que nos corresponda morir. Y una vez que todo termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa sí es segura, que cuando salgas de esa tormenta, de ese tsunami, de ese torbellino de emociones, ya no serás la misma persona que entró en ella. Ojalá no, porque ojalá salgamos modificados, transformados, siendo una mejor versión de nosotros mismos, más auténticos. De eso se trata la tormenta. Fíjense, y esto es de un japonés, Hakuri Murakami. Entonces, por eso les traigo autores de distintos, porque si ustedes bien miran, el dolor existe, no tiene cultura. Lo que cambia es la percepción y la actitud frente a ese dolor y esa tristeza. Pero es la vuelta así, mire, toda la vuelta. A ver, una vuelta completa. Por favor, cerramos los micrófonos. No puedes evitar el dolor, pero sí puedes elegir superarlo. Entonces vemos cómo en todo momento, y aparece nuevamente la mariposita, el dolor transformado nos sana, nos cura y nos ayuda a superarlo. La actitud que tú elijas será tu elección. En la vida ni se gana ni se pierde. Esto lo dicen en el Tíbet. Como les digo, estoy trayendo de varias culturas. Allá no admiten que morir una persona sea perder. Allá no admiten que separarte sea perder. Allá no admiten que si te echaron del trabajo, perdiste. Eres un fracasado. Perdiste. Perdiste la casa, perdiste el trabajo, perdiste. Allá dice, en la vida ni se gana ni se pierde, ni se fracasa ni se triunfa. En la vida se aprende, se crece, se descubre, se escribe, se borra, se reescribe, se hila, se deshila y se vuelve a hilar. Esa es la vida. Eso es como cuando tú vas tejiendo y en un momento dado del enramaje te diste cuenta que diste una puntada mal y entonces ahí se nota el turupe. Entonces, ¿qué haces? Pues tú desenredas lo que tejiste y lo vuelves a tejer. Así sucede, ¿no? Cuando nos encontramos ante una situación adversa, una situación que no esperábamos, una situación desagradable, obviamente. Porque nadie quiere desenredar una bufanda que ya está terminando porque se dio cuenta que hizo mal una puntada y le quedó horrible. Entonces, venga, yo desenredo todo esto, porque desenredar no significa devolver la película. Desenredar significa que yo no le puedo hacer el quite a la adversidad, que yo no puedo saltarme la adversidad ni el dolor que me produce algo que para mí es significativo. El duelo es una de las necesidades humanas o valores más importantes de todos los seres vivos, porque como les digo, los animales, las plantas hacen duelos. Así ustedes crean que está comprobado. Si no lo hacemos, si no hacemos un duelo ante cualquier tipo de pérdida, nos vamos a quedar pegados a esa situación, a ese pasado, y no nos podremos movilizar, mover a recibir la nueva vida que nos espera, ¿sí? Los nuevos aprendizajes y el nuevo crecimiento. Esta es una frase que me encanta de René Trocero, que tiene un libro, que pues podrían leérselo, perdón. Dice, no te mueras con tus muertos, porque a veces creemos que por lealtad al fallecido, entonces de aquí para adelante vamos a vivir
tristes, taciturnos, ya no vamos a volver a reír, nunca más vamos a volver a divertirnos, ni ir a una fiesta, ni estar contentos. Entonces nos decretamos la muerte emocional. Entonces, esta es una recomendación que dice, no te mueras con tus muertos. Despídelos como despides las aguas del río que van al mar, sabiendo que volverán mañana nubes y serán lluvia sobre tu rostro. Qué bonito, ¿no? O sea, el río no muere, el río se va al mar, luego lo evapora y la nube llueve. Por lo tanto, el ciclo del amor, el ciclo de la vida permanece. Entonces, busca a tu ser querido en el amor, en la risa de tus buenos amigos, en el compartir con la gente que también lo amó, con la gente que lo recuerda, en la lluvia, en el canto de los pájaros, en la huella que él dejó, en las obras que él dejó, en los recuerdos que permanecen siempre contigo. Porque la vida se lleva su cuerpo, pero jamás, la muerte, perdón, se lleva su cuerpo, pero jamás, jamás podrá llevarse lo que tú viviste y compartiste con esa persona. Vamos a pasar esto. Entonces, ¿qué podemos hacer ante un duelo? Además de trabajar las tareas, de expresar las emociones, de asumir la pérdida, lo que ganamos, lo que perdimos, etcétera. Entonces, ¿qué podemos preguntarnos y de qué manera podemos modificar nuestra actitud? Y ahí les dejo eso, ojalá le tomen fotico porque es una tarea que quiero que hagan. Hagan esa tarea, respóndanse estas preguntas. ¿Qué tipo de persona quiero ser a partir de esta pérdida? A partir de la muerte de mi papá, de mi mamá, de mi esposo, de mi hijo, de mi sobrino, de mi nieto, de mi pareja, de mi amigo, de mi amante. ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿Qué cambios personales quiero y puedo realizar para seguir adelante? ¿Qué cambios personales? Porque yo solamente soy dueña de mí. Yo no puedo cambiar a mi familia, ni decirle al otro que no llore, que haga, que no haga, que suba, que baje. No. Yo me ocupo de mí, que cada quien se ocupe. Ahora, si la persona dice, mira, esto me está costando, no sé qué hacer, tengo este sentimiento y de pronto tú le puedes decir, mira, a mí me ha servido esto. Ensáyalo a ver si te sirve. Pero tú no le puedes decir, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. No. Cuando uno tiene un dolor de estómago y la persona te pregunta y resulta que un dolor de estómago se origina por muchas cosas, tú no le puedes decir, toma bicarbonato con limón, porque es que yo tomo. No, hay un momentico. A mí me sirve cuando tengo eso parecido, bicarbonato con limón. Pero primero que todo averigua por qué te está doliendo el estómago. Porque yo no le puedo dar la medicina a todo el mundo igual. Lo mismo pasa con las recomendaciones que yo le puedo hacer a la gente, como las que yo les puedo dar aquí. Yo les puedo decir, mire, les puede ayudar esto y esto y esto, pero ustedes deciden porque cada quien tiene unos rasgos de personalidad y hay gente que dirá, ay, Margarita dice que cante, ¿yo qué me voy a poner a cantar tan ridículo? Aparte de que canto bien horrible. No, mija, cante porque así cante feo, no importa. Ahora, si no le sirve cantar, haga otra cosa de todas las que hemos dicho acá. Entonces, ¿qué cambios quiero realizar? ¿Cuáles quiero y cuáles puedo, ¿no? Para seguir adelante. ¿Qué lecciones puedo aprender de esta experiencia de duelo? El duelo siempre, la muerte, siempre nos deja lecciones de vida. No de drama, de vida. La muerte es el maestro más importante de vida, porque nos enseña a que no tenemos sino el hoy, el aquí y el ahora. A que nos enseña a que si estamos de pelea con alguien, pues yo no sé, llamémoslo, saludémoslo, así tengamos una relación complicada, pero no dejemos para mañana las cosas que podamos hacer hoy, porque la muerte puede sobrevenirnos estando dormidos. Salimos a la calle, no sabemos, nos puede atropellar un carro o nos puede dar un infarto y morirnos ahí en ese momento. Y es aprender de la muerte cómo vivir. Si yo miro la muerte como un maestro, aprenderé a vivir. ¿De qué manera ha cambiado mi vida como resultado de esta pérdida? Entonces voy a identificar en qué ha cambiado. Son muchos los cambios y por eso implica un proceso de adaptación. ¿Cómo puedo seguir conectado con mi ser querido al tiempo que sigo adelante con mi vida? Porque viene la lealtad, ¿no? Entonces, para estar conectado con mi ser querido, entonces yo tengo que estar triste, llorando todo el día, no puedo salir, no me puedo reír, no puedo hacer nada, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera yo puedo estar conectada con mi ser querido
y a la vez conectarme con los que siguen, con los que están vivos, con mi proyecto de vida, con mi trabajo, con la vida, con la plenitud y con la posibilidad de vivir en armonía y en felicidad y plenitud interior, teniendo contacto con ese. ¿De qué manera cada uno de ustedes se lo va a responder y va a descubrir? El duelo es un entrenamiento para la compasión y para identificar nuestros factores de resiliencia. En este momento son las 10:44, nos quedan 15 minutos. Antes de finalizar, vamos a colocar un poema de Benedetti que me encanta, es hermoso, ¿sí? Rafa creo que ya lo está colocando. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino, el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. Ay, yo no sé ustedes, pero a mí este poema siempre me conecta con muchas emociones. Para cerrar, no permitas que tus heridas te transformen en lo que no eres. Somos seres de luz para vivir a plenitud. No te conviertas en un ser taciturno, amargado. Y como dice el poema, no te rindas. No te rindas porque aunque no te vea, aunque no te sienta, aún te quiero. Porque el amor permanece. El amor prevalece por encima de la ausencia física. Quédate en mi memoria y en mis recuerdos. Quédate allí donde nadie te toque, donde cada vez que te busque pueda encontrarte. Estas son frasecitas que les voy a dejar para el final. Y estas me encanta que dice, dejé de buscarte cuando comprendí que vivías dentro de mi alma. Al principio del duelo te busqué afuera, te busqué en las fotos, te busqué en el mueble donde te sentabas, en la cama donde dormías,
en el lugar de la mesa donde te sentabas. Te busqué en tu risa, te busqué en los cuadros, te busqué en las cobijas, te busqué en la almohada. Pero dejé de buscarte cuando comprendí que vivías dentro de mi alma. Agradezco a la vida tu llegada a la mía y lo que con amor me diste. La semilla sembrada en mi corazón crecerá y florecerá. Y bendigo con inmensa gratitud lo que se queda conmigo. Agradezco la mejor persona que soy al haberte conocido y al haber compartido este trecho de la vida. No somos solo lo que nos sucedió ni lo que perdemos, ni el dolor que nos invade y la tristeza que recorre nuestras entrañas. Somos mucho más que eso. Somos lo que descubrimos de nosotros, lo que transformamos, lo que elegimos ser y hacer ante lo que ocurrió. Y si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese dolor o ese sufrimiento. Decir adiós y luego mirar hacia adelante al servicio de la vida, eso revela el amor. Porque el mejor homenaje, la mejor honra que podemos hacerle a quienes murieron es continuar al servicio de la vida, dando siempre lo mejor de nosotros. Que el dolor de haberlos perdido no empañe la alegría de haberlos tenido. Les recomiendo desde ahora, como verán, tengo muchas frases de Víctor Frank, el libro El hombre en búsqueda de sentido. Vivió en los campos de concentración y él perdió a su papá, a su mamá, su esposa embarazada y su primer hijo. Y él desarrolló todo esto que llamamos el hombre en busca del sentido y nos habla de que en medio de la adversidad, quien descubre un para qué vivir, descubre cómo vivir. En este día honramos a todos los seres queridos que han cruzado el velo de la eternidad. Todos dejamos una huella. ¿Qué huella quieres dejar antes de partir? Jardines de Paz agradece su asistencia y quien les habló, Margarita Hoyos, que está al servicio de ustedes con inmensa gratitud para recordarles que estas charlas y estas conferencias van a presentarse todos los meses. Voy a cerrar esto para... Vamos, es que no veo la pantalla. Voy a retomar el Zoom. ¿Sí me están viendo? Sí, señora. Ah, bueno, es que yo no me estaba viendo, entonces dije, ¿qué pasó aquí? Nos quedan exactamente 8 minutos. Entonces, cedo la palabra a dos personas muy breve, que se despidan y digan cómo se sienten, cómo se van y qué se llevan de este encuentro. 2 personas. Rápidamente levantamos la mano y le damos la palabra a 2 personas que quieran compartirnos su sentir de qué se llevan de este encuentro. ¿Hay alguien que ha levantado? Es que yo no tengo todo el panorama, entonces no sé si hay alguien que esté levantando la mano. No, señora, no tenemos ninguna mano levantada. ¿Ninguna manito levantada? Entonces, una de dos. O quedaron todos muy en paz y en armonía, o están muy tímidos hoy porque generalmente levantan las manos y todos quieren hablar. Entonces, alguien que se despida con una frase de su autoría y de su inspiración. Alguien que quiera despedir este encuentro. ¿Nadie? María Elida levantó la mano. Entonces, María Elida, abre tu micrófono y te escuchamos. Y gracias por participar. María Elida. Sí, señora. Ya, te escuchamos, María Elida. Ya.
Muy buenas tardes para todos. He estado muy atenta escuchando la conferencia. Nos llena mucho, a mí me llenó mucho de alegría escuchar la doctora. Hay momentos difíciles y situaciones con la partida de un ser querido. Nos llena el corazón de poder poner en práctica todos esos conocimientos que la doctora nos da, y que también yo personalmente soy una persona creyente, creo en Dios, y a mí Él me ha dado mucho la fortaleza, me ha llenado también pues de alegría, y sabemos que, como nos decía la doctora, nosotros en cualquier momento tenemos que irnos, no sabemos el día ni la hora. Entonces, yo le quedo agradecida porque, tomando muchas pautas que nos da la doctora para fortalecernos, para seguir adelante, y lo más importante de todo es llevar a nuestro ser querido siempre en nuestro corazón y en nuestra alma. Le agradezco infinitamente, estaré atenta para volverla a escuchar, y sé que yo pongo de mi parte para que los que están a mi alrededor también tenga como esa paz y esa tranquilidad que tanto se necesita. No es fácil, pero también tenemos que dejar ir a las personas, y esa es la parte humana, la espiritual se queda. Y vamos a recordar a nuestros seres queridos lo mejor con sus enseñanzas, con todo el amor que nos han dejado. Muchas agradezco gracias. a Jardines de Paz por Sí. este espacio que nos regala. Y bueno, doctora, un abrazo inmenso para todos. Dios me los bendiga. Gracias, María Elida. Muchas gracias por contarnos tu sentir y tu compartir. Y nos quedan 4 minuticos. No sé si alguien más quiera levantar. Gracias. Un beso. Te espero en las próximas. Chao. ¿Alguien más? Y si no, pues entonces agradecerles una vez más su asistencia. También el silencio es una forma de participar. También en el silencio hay amor. También en el silencio hay gratitud. También en el silencio hay comprensión. Ana María levantó la mano y nos quedan 4 minuticos, Ana María, para que tú despidas la sesión. Muchas gracias. Esto ha sido un tiempo maravilloso. Me sirvió todas las palabras que dijo. Afortunadamente mi padre no murió de COVID, murió de una ACV, pero tuve el privilegio de estar un año por guardada, ser enfermera por mis patologías. Estuve un año guardada en mi casa con él, compartí. Tuve el momento de decirle que lo amaba todo el tiempo, y pues está conmigo, y esto me va a servir mucho, y pues el perro también tengo que seguir fuerte, fuerte, fuerte. Vivo Muchas vida gracias. en el instituto. Gracias, muy amable, muy bonito todo, gracias. Gracias, Ana María, a ti y a todos nuevamente. Los esperamos en la próxima charla, como les dije, sus asesores comerciales o pueden llamar a Jardines de Paz y les dirán cuándo es nuestro próximo encuentro, nuestra próxima reflexión. Y nuevamente un abrazo a nombre de Jardines de Paz y de quien les habló. Gratitud total, y recuerden que Jardines de Paz siempre con ustedes, siempre presente para acompañarlos en este proceso de vida y de muerte y de transformación, porque la muerte es solo una etapa que nos convoca a valorar cada día este espacio que nos corresponde. Muchas gracias. Saludos a todos. Un abrazo.